La Plaza del Pilar se llena estos días de libros. Son libros nuevos o usados que se intercambian y que se dedican. Vuelve por quinto año la iniciativa Libros que Importan, que recupera el formato presencial. Esta pequeña caseta de la Plaza del Pilar aloja todo un mundo de sueños, de historias, de imaginación, el mundo de los libros. Aquí se intercambian. Tú traes uno dedicado. He decidido dedicar mi propio libro, con lo cual he traído un tratado de cómic que trata de otros cómics y anima a la gente a leer más cómics. Libro naturalista, un libro que es Mansiones Verdes de Hudson. El último suspiro de Buñuel, y lo he puesto para que sean los jóvenes los que puedan dejarse inspirar por alguien que ha sido un genio. A cambio te llevas otro libro. Horda, pues es un libro que me quería leer. Una mujer y dos gatos, de Ayanta Barili. La iniciativa Libros que Importan, que organiza Atrapavientos, vuelve a la Plaza del Pilar tras el parón del año pasado. Esta es su quinta edición. En todas las ciudades en las que hemos participado de toda España y contando incluso Ciudad de México, donde estuvimos en 2019, ya vamos camino de cerca de los 10.000 libros intercambiados. Estamos muy cerca de conseguirlos. Normalmente en cada edición de Zaragoza, para que os hagáis una idea, se intercambian unos 2.000. Todos pueden participar, no hay límite de edad, pero la clave está en regalar un libro que te haya gustado, un libro que realmente importe. Y entonces los chicos de la RIQEL plantea el tema de la dureza de la segregación, sobre todo lo que significa la educación a la hora de poder ser un ascensor a un cambio, una posibilidad de cambio para los niños negros americanos. La pandemia ha hecho que estemos más en casa y que repunte la afición a la lectura. Todos los días leemos un poquito antes de dormir. Una iniciativa muy bonita y eso nos gusta mucho leer a toda la familia. Hasta el día 30 en esta caseta se estarán intercambiando libros. Y habrá premios a las mejores dedicatorias.